Muy buenas noches, República Dominicana. Está en el aire otra entrega de su espacio Tiempo de Orientación. Estamos cada noche por Cinevisión Canal 19 de 11 a 12 de la noche antes de que se vayan a acostar para analizar los principales temas tanto de interés nacional como internacional y sobre todo lo más importante, nosotros plantear nuestras perspectivas acerca de estos temas y que ustedes puedan formarse un criterio propio al respecto. Aquí nadie tiene la verdad absoluta, ustedes van a ver ahorita un debate, aquí va a haber, porque hoy tengo el placer y el honor de que me acompañe una joven, yo diría de las más talentosas que hay en la República Dominicana en materia de opinión política. Ella es Eduarda. ¿Cómo está, querida? Buenas Eduarda, noches, Elvin querido. usted me había votado a mí, ya no me quiere. Claro que no. Pero estamos aquí con todo el ánimo de llevarles un contenido especial. Así es. Y estaremos viendo algunos temas interesantes, Eduardo. Sí, así es. Estamos acá para traerles algunas opiniones referente a lo que pasa o al acontecer político tanto en la República Dominicana como a nivel internacional. Un fin de semana cargado de situaciones convulsas quizás cerca de nuestra región, así que vamos a hablar, o en nuestra región mejor dicho, así que vamos a hablar un poquito de estos temas que se han dado en la madre patria, como algunos lo llaman, en España, y más cerca de nosotros, como lo sucedido en Bolivia justamente el día de ayer. Así mismo es, hay algunas informaciones también locales. El PRD ayer realizó una asamblea, ¿verdad?, donde pues se evacuó, determinó algunas situaciones de cara a las elecciones del próximo año. Ya dijo que su candidato va a ser Gonzalo Castillo, una serie de cosas que estaremos viendo más adelante y también otras informaciones. Tenemos la encuesta, como cada lunes nos hemos ido a las calles, el tema de los feminicidios que sigue golpeándonos en la cara. En el día de hoy lamentablemente falleció otra mujer a mano de su pareja en la zona de Sabana Perdida, y esto es una epidemia que a mí hay gente que me da excusas, Eduarda, de que es que eso requiere de mucho dinero, que es un tema cultural. Yo sé que es verdad, que es un tema complicado, pero soy de los que entiende, sin que abordemos el tema de inmediato, que también hay una complicidad de las autoridades por una falta de actuación que incentiva que esto siga ocurriendo. Así es, y en la mayoría de los casos, por no decir en todos, se da la situación de que estas mujeres ponen la denuncia ante las autoridades pertinentes y son las mismas autoridades que propician un acuerdo amistoso, entre comillas, entre la Occisa y el victimario, y por eso se dan ese tipo de situaciones, o sea que no hay un seguimiento, pero más adelante quizás podamos dar algunos datos más precisos sobre estas situaciones. Miren, vamos a hacer un breve contacto de publicidad en este tiempo de orientación, y cuando regresemos entonces ya venimos con el plato fuerte, que es el tema de lo que ha ocurrido con la renuncia de Evo Morales en Bolivia. El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, expresó que en 2 semanas se tendrá el primer informe de la auditoría que realizará la empresa Deloitte a los equipos utilizados en las elecciones primarias de los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Moderno. Castaños Guzmán informó que ese primer avance tendrá las informaciones del software y del código fuente del programa utilizado. Asimismo, indicó que el informe final completo llegará en 6 meses. El presidente de la Junta Central Electoral defendió asimismo la credibilidad de la compañía Deloitte y aclaró que esta es costarricense y no dominicana. Nosotros contratamos en buena fe y urgencia a Deloitte, que dicho sea de paso es la costarricense y no la dominicana. Esta no ha tenido problemas y escándalos con nadie, enfatizó el presidente. Un hombre mató a puñaladas a su pareja e intentó suicidarse con la misma arma en la madrugada de hoy en el sector Villa Blanca I, en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. Se trata de Gladys Elizabeth Alvarado, de 47 años, quien fue atacada por su compañero Manuelcito Montero Ogando, de 53, quien se infirió 7 puñaladas tras haberla dejado por muerta. Con esta muerte suman 4 las mujeres que en las 2 primeras semanas de noviembre han sido víctimas de sus parejas o exparejas.
Finalmente, la Organización de Estados Americanos, OEA, anunció que celebrará el martes una sesión extraordinaria para analizar la situación en Bolivia, que vive un vacío de poder tras la renuncia del presidente Evo Morales a su cargo. El organismo informó en un comunicado que la reunión se realizará a petición de las misiones de Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Perú, República Dominicana y Venezuela. En la sesión se presentará también el análisis sobre las elecciones presidenciales del 20 de octubre. En un reporte preliminar, la misma OEA advirtió el domingo que se presentaron diversas irregularidades. Morales se declaró vencedor de las elecciones en medio de señalamientos de la oposición de que se había cometido un fraude electoral. Bueno, regresamos en este tiempo de orientación y como les habíamos anunciado en el bloque anterior, tenemos que irnos a la noticia del día, la noticia del fin de semana y la noticia que seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo, y es la renuncia en el día de ayer por parte del expresidente Evo Morales de Bolivia. Ya lo más reciente que hay con relación a ese caso es que ha sido asilado en México. México le dio asilo, él solicitó el asilo y México accedió a dárselo. Yo quiero regularmente, ustedes saben que se dice que las damas deben hablar primero y se les cede el paso a las damas, pero en este caso yo le voy a pedir permiso a la audiencia porque son gallitos que ustedes van a ver aquí. Entonces, si yo dejo que hable primero, lo va a convencer. Entonces yo quiero que usted me dé plantear mi opinión sobre lo que ocurrió en Bolivia, lo que ha pasado, y después usted se coge la pista para usted sola. Miren, este caso de Bolivia es un caso sumamente complejo, tiene muchas variables, muchas aristas, como yo particularmente lo veo. Y primero iniciar diciendo que cuando Evo Morales llegó al poder en Bolivia hace 13 años, Bolivia era uno de los países más pobres del hemisferio, casi tan pobre como Haití, para que ustedes tengan una idea. Y Evo logró un resurgir de la economía boliviana, logró achicar esa brecha social de Bolivia, logró que esos indígenas que en Bolivia quizás no tenían ningún tipo de acceso a derechos, a servicios, lograran ser visibles. Y esos son logros que nadie puede ocultarlos desde mi punto de vista. Él logró grandes cosas en sus 13 años de mandato. Ahora, desde mi perspectiva, Evo perdió el enfoque. Y no es un tema de Evo. He estado haciendo un análisis y percibo que muchos de los presidentes de América Latina le ocurre lo mismo, sobre todo los que son de origen sumamente humilde. Dígase Lula, que venía de los sindicatos obreros brasileños, dígase Evo, que venía de representar esa clase indígena, porque todos ellos y la mayoría de presidentes que vienen de orígenes humildes acceden al poder con un sueño de transformar sus comunidades, sus países, de generar más igualdad, de generar más beneficios. Eso es normal, es natural, pero pareciera que una vez en el ejercicio del poder, cuando comienzan a accionar en un sistema que está establecido de una manera, ellos tienen que terminar convirtiéndose en lo que combatieron para sobrevivir. Porque si no lo hicieran, le pasa lo que le pasó a Bosch. Oigan lo que le estoy diciendo. Entonces, cuando Evo accede, con todos esos sueños, esas luchas, sus primeros años de gobierno, sus primeros mandatos, muy enfocado en ese trabajo con los campesinos, con los derechos, y fue ganándose una popularidad y un respaldo social inevitable, lo que le permitió ser presidente por 13 años. Ahora, ¿qué ocurre? Él hizo un referéndum hace un año y algo, preguntándole a ese pueblo que le había respaldado si quería que él volviera a modificar la Constitución para presentarse nueva vez, y el pueblo le dijo que no. Ganó en mayoría, 52-48 me parece, el no. Y Evo, a pesar de que perdió el referéndum, decidió presentarse. Se presenta a las elecciones, pero no porque lo diga yo. Dice la OEA, dice gente que auditó el proceso,
que incurrió en un fraude electoral para evitar una segunda vuelta y ganar el proceso. Y hay hechos que están ahí. Hubo un apagón en medio del conteo de 24 horas casi. Y luego se retomó. Y antes del apagón, Evo no tenía los votos para ganar. Y luego del apagón apareció con los votos. Entonces, esa cadena de acontecimientos provocó lo que finalmente terminó ocurriendo. Ya ahí hay otros factores que entran. Hay factores de índole geopolítico que no desaprovechan cualquier situación de vulnerabilidad en un país de la región para dar su empujoncito, ¿verdad? Así es. Pero, ese que me viene a mí de entrada, no, que eso fue los gringos que lo tumbaron, no, desde mi óptica. Él cometió errores, se quiso extralimitar y todo en América Latina, todo el presidente que ha hecho eso, ha terminado de la misma forma. Entonces, doña Eduarda, yo le cedo la palabra para que usted ahora me haga su análisis de lo que pasó en Bolivia. Mira, muy pocas veces coincidimos tú y yo. Por fin. En algunas cosas, Elvin. Tengo para decirte y compartir también con la audiencia que no es justificable ciertos errores que cometió el presidente Evo Morales, pero tampoco, y eso lo digo en mi calidad de demócrata, es justificable la situación que se ha presentado en Bolivia. Vamos a ver, que la gente dice no es un golpe de Estado, pero ¿cuáles son las características fundamentales del golpe de Estado? O los grandes medios de comunicación, ¿cuáles son las características fundamentales del golpe de Estado? Dicen renunció, pero ¿por qué renuncia Evo Morales? Dicen, no, pero él ganó las elecciones de manera ilegítima. Se ha comprobado que él tuvo participación en el fraude que han denunciado los organismos internacionales y la oposición de Bolivia. Me parece que no es la actitud de un demócrata el decir, convoquemos a un nuevo proceso electoral y que los organismos internacionales estén acompañando al Tribunal Plurinacional de Bolivia en la organización de unas próximas elecciones y también en auditar los equipos que se van a utilizar desde el momento mismo en que se están organizando las elecciones o el proceso eleccionario. Me parece que esa no es la actitud de un dictador, pero más allá me voy, en el sentido de que Evo Morales fue elegido en un proceso pasado con más del 50% del favor popular y ese mandato constitucional finalizaba el 20 de enero del próximo año. Eso sí. Entonces, ¿qué sucede? En efecto, se ha producido un golpe de Estado porque las fuerzas armadas de Bolivia, la Policía Nacional de Bolivia, intimidó al presidente de la República, y no solamente al presidente de la República, sino también a los ministros, a los familiares de los ministros, a los familiares del presidente de la República, a los diferentes, vamos a decir, hombres y mujeres cercanos al presidente de la República, una manera de forzar la renuncia del presidente. La intervención militar en América Latina y el Caribe no se había visto, bueno, salvo en el caso de Manuel Zelaya, recientemente en Honduras. En Honduras no se había vuelto a ver la intervención militar. ¿De que hay una agenda? Sí, también es cierto que en América Latina hay una agenda. Eso sin dejar de lado quizás los errores que haya podido cometer Evo Morales. Pero en efecto, en América Latina hay una agenda de desestabilizar los gobiernos de corte progresista que de a poco han ido surgiendo y han generado bienestar en toda la región. Lo vemos desde el Río Bravo hasta la Patagonia, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Argentina, el desmonte de las conquistas sociales. Esa es la realidad. Pero hay que decir algo y me secundo lo que planteas, porque sin lugar a dudas es imposible que en cualquier situación política que se presente, en cualquier país del planeta, no en la región, haya la mano, intervenga la mano geopolítica, porque es inevitable, todo está concatenado, son intereses, y el que te diga a ti, no, lo que pasa en Bolivia es problema de los bolivianos, mentira. Todo el mundo ya, de una manera u otra, ejerce presión, hace
interfiere. Aunque ustedes oigan ese discursito de que no, nuestro problema lo resolvemos nosotros, eso no es cierto. Y ahí lo que dices, o sea, es verdad que desde hace tiempo, no desde ahora, lo que pasa es que ahora ha habido como una segunda oleada de esos gobiernos progresistas, porque en sus momentos fueron Lula, Chávez, Correa. Desde el año 1996 exacto, a la fecha. Hubo una corriente, Estados Unidos cuando muere Chávez, logra sacar a Lula, entra Bolsonaro, sale Correa, llega Lenin, Estados Unidos como que dice, bueno, como que comenzamos a estabilizar el asunto, ya no hay tantos gobiernos socialistas, progresistas, pero ahora, de alguna manera inexplicable, ha habido un nuevo resurgir porque vuelve Fernández a Argentina, gana López Obrador a México, que siempre había sido, México no tenía presidentes progresistas. Bueno, en teoría con el PRI, con el Partido Revolucionario Institucional, pero que es de la práctica no era así. Que es un partido que supuestamente tiene ideología progresista. Pero mira, con relación a eso que planteas de la nueva oleada de los gobiernos progresistas, lo que pasa es que si tú te fijas, en Brasil salió por la vía democrática. No, fue mediante un golpe de Estado. Ahí estoy de acuerdo. En Honduras salió por la vía electoral. Manuel Zelaya. No, salió mediante un golpe militar, que en ese momento era el ensayo. Era el ensayo de los sectores foráneos que tienen intereses en las diferentes economías latinoamericanas, junto a las oligarquías nacionales que también tienen intereses particulares en los diferentes países de la región. Hay un dato curioso que me gustaría resaltar acá, y no sé si tú estarás de acuerdo quizás conmigo en este comentario, pero me gustaría a mí saber tu opinión con relación a la participación de la OEA, porque esa misma OEA que ha estado denunciando el fraude electoral que ocurrió en Bolivia y ha dicho el método que se ha utilizado y han, vamos a decir, puesto sobre el papel en su informe o ha recogido en su informe las incidencias para ellos determinar que efectivamente hubo un fraude en el proceso electoral boliviano, es la misma OEA que se quedó en silencio mediante le perpetuaban el golpe de Estado a Manuel Zelaya. Es la misma OEA que estuvo en silencio con el golpe de Juan Orlando Hernández también. Exacto, en el golpe de Estado a Dilma Rousseff, pero es la misma OEA que mientras los hondureños, cuando le hicieron el golpe electoral, el fraude electoral al gobierno legítimo de Salvador Nasralla en Honduras, se fue y dejó al pueblo hondureño luchando meses, días y horas, porque efectivamente el Tribunal de Honduras pues reconociera que Nasralla había ganado el proceso electoral. Yo, al igual que tú, tengo mis diferencias acentuadas y marcadas con la Organización de Estados Americanos, no solo por esa secuencia de hechos que nos has narrado, que es así, porque la historia no se equivoca, exacto, los hechos están ahí, pero particularmente yo tengo mis resentimientos con ellos por dos razones fundamentales que nos atañen de manera directa. La intervención del 65, donde la OEA se puso del lado de los intervencionistas, y más recientemente, algo quizás no de tanto nivel como ese, pero la posición que asumió con relación al tema de la sentencia. De la 168-13, que ellos decían que nosotros estábamos expatriando haitianos, que le estábamos quitando la nacionalidad. Entonces, y al margen de eso, Nicolás Almagro, me parece que es que preside la OEA, también ha sido un tipo... Luis Almagro ha tenido posturas un tanto vacilante, se ve muy a la clara que no es un órgano que tiene autonomía ni que busca el equilibrio. Eso no está en discusión para nadie. Pero al margen de eso, yo sí quiero plantear lo siguiente. Yo pienso que los extremos son malos, porque así como tenemos el caso de gobiernos progresistas que han cometido errores y que quizás le han llevado a sucumbir, porque el mismo caso de Correa, que en un momento fue un referente de la región, mucha gente no entiende por qué salió
en ese momento que hizo eso, o sea, de traer a Lenín cuando sabía que había diferencias con Lenín Moreno que estaba en el exilio en Ecuador. Pero ese es el ejercicio democrático, o sea, está inhabilitado para presentarse a un proceso electoral. Sí, pero es parte del ejercicio democrático que las personas tengan el derecho a aspirar. Lo que le cuestiono a Evo fue que quiso perpetuarse, no voy a justificar que Correa lo hiciera. Lo que ahora bien, te voy a decir, por ejemplo, no sé si has escuchado el Plan Atlanta, que Manolo Pichardo ha venido denunciando desde el año 2012, pero Manolo Pichardo justamente hace un año específicamente había agregado, por así decirlo, o había dado a conocer nuevos elementos del Plan Atlanta en el que los sectores conservadores de América Latina y el Caribe estaban captando a personas de las entrañas de las fuerzas progresistas para desde allí entonces continuar el desmonte de las conquistas sociales. Y eso lo estamos viendo. ¿De dónde nace Almagro? Almagro fue impulsado por las fuerzas progresistas de Paraguay, de Uruguay y de sectores del Cono Sur, ¿verdad? Entonces, de América del Sur. Lenín Moreno llega al gobierno con el empuje de las fuerzas progresistas. Claro. Entonces, por eso estoy trayendo a colación ese pequeñito dato. Pero, por ejemplo, donde quería irme es el tema de que al margen de que usted sea de visión progresista o de ultraderecha, definitivamente los extremos son horripilantes en cualquiera de los dos casos. Y planteo esto porque ahí está Sebastián Piñera. A Sebastián Piñera hace 3 semanas casi lo tumban. Y él no es progresista, él no es Evo. Entonces ahí vamos con el discursito de que eso era Maduro y Cuba, que estaban desestabilizando a Chile. Pero ¿y con qué fuerza? Pero ¿y Cuba y Venezuela tienen fuerza para intrometerse en los problemas del gobierno de Chile? Son características totalmente diferentes, las situaciones que han pasado con la izquierda latinoamericana, son situaciones diferentes. En Chile tiene sus propias peculiaridades. Hay una peculiaridad de que la sociedad está inconforme porque hay una serie de privatizaciones, de situaciones. Y también estamos hablando de una sociedad que ha alcanzado ciertos niveles de conocimiento y lamentablemente, digo lamentable, no para el ciudadano de a pie como lo somos tú y yo, sino para los políticos, estamos asistiendo a un tipo de sociedad en que la demanda siempre va a aumentar. Siempre. Lo que hoy es una necesidad para mí, mañana deja de ser una necesidad y se convierte en otra necesidad que inevitablemente le voy a exigir a quienes me gobiernan. Hay que decir, pero no solamente eso. Hoy en día yo tengo acceso a través de mi celular a estar conectada, a asistir a los eventos que ocurren en cualquier parte del mundo a través de un clip. Entonces, eso me da la facilidad como ciudadano de a pie de mantenerme vinculada o conectada e informada. Y dicen que la información es poder. Eso es así, y también hay que decir que mientras más educadas son las sociedades, mientras más beneficios adquieren, pues terminan evidentemente pues siendo más drásticos a la hora de reclamar derechos y de reclamar conquistas, y eso es un reflejo del nivel de desarrollo también de las sociedades. El nivel, por ejemplo, mira, en Francia, esos chalecos amarillos tienen a Macron loco. Exacto. Para que tengamos un ejemplo. Entonces, miren, vamos a hacer un contacto de publicidad. Al regreso, ya está en nuestros estudios un experto en temas internacionales. Con él estaremos también analizando esto de Bolivia, lo de España y una serie de situaciones interesantísimas. Él es Jaxel Román, y con él estaremos conversando después de este contacto comercial. Gracias por continuar con nosotros. Como les habíamos anunciado, y este es nuestro estudio, Jaxel Román, quien es un especialista en temas internacionales, y lo hemos traído hoy precisamente porque las principales informaciones que emanó el fin de semana pues fueron
noticias geopolíticas, la renuncia de Evo, si es golpe de Estado o no, qué propició que ocurriera esto y las elecciones en España. Bienvenido, hermano, a este tiempo de orientación. Muchísimas gracias, en especial a esa audiencia que nos acompaña y quizá para entrar de lleno en una parte que es más bien de debate jurídico, porque ya ustedes trataron muy bien el tema en el inicio, es qué pasa ahora en Bolivia. Y por ejemplo, cuando en el año 2005 cae Carlos Mesa, mayormente por protestas lideradas, entre otros, por Evo Morales, él había asumido como vicepresidente inicialmente, y cuando él renunció también el presidente del Senado y presidente de la Cámara de Diputados, y termina asumiendo el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, eso fue en otra constitución, que no es la actual, redactada por el oficialismo boliviano, y esta establece que ante la renuncia del presidente, del vicepresidente Álvaro García Linera, de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, una gran amiga mía, y también el presidente de la Cámara de Diputados, hay que convocar nuevas elecciones, pero igual hay que conformar un gobierno interino. Pero ¿qué termina pasando con la actualidad? Y es que, sea con el Congreso del 2014 o asumiendo el todavía electo del 2019, el Movimiento al Socialismo tiene la mayoría. Entonces, para convocar la Asamblea y elegir presidente del Senado, que sería presidente de la República de manera interina, tienen que reunir los votos y ahora mismo no tienen los votos. Para ponerlo en números, Bolivia tiene 130 diputados y el Movimiento al Socialismo tiene 85. Bolivia tiene 36 senadores y el Movimiento al Socialismo tiene 25. Entonces, no hay forma de que solamente la oposición sea quien elija presidente interino y que convoque a nuevas elecciones. Y eso es un gran problema y que se parece a buena parte de lo que ha sido la historia tradicional de Bolivia, porque lo que se ha hecho es retrotraído el reloj a una época que se pensaba ya superada. Entre el 78 y el 89 Bolivia tuvo 11 gobiernos y solamente entre el 78 y el 83 fueron 9, también por problemas similares a estos, como fue la caída de Hugo Banzer, de Juan Pérez Dasbún, de Guido Vildoso, Hernán Siles Suazo, entre otros. Y entonces se preguntará a la audiencia, ¿qué hacer ante esta situación? Y esa es la pregunta que pueden tener buena parte de los actores políticos en Bolivia. Muy difícil que algún gobierno a nivel regional o que los órganos hemisféricos o multilaterales reconozcan una salida al margen de la Constitución, pero las vías constitucionales están bastante restringidas porque necesitarían usar el Congreso, y ahora mismo será muy difícil que los legisladores electos por la bandera de Evo Morales contribuyan con una salida en este sentido. Y para mencionar un poco lo que ha sido la génesis de esta situación, esto viene innegablemente desde el 21 de febrero del año 2016, cuando se celebra un referéndum que pierde Evo Morales, pero usa tretas constitucionales muy similares a las que se vieron en Honduras, otro país que tuvo una fuerte crisis en el año 2017, donde me tocó estar durante 2 meses, y que de por sí, como dato, en ese momento, en Honduras específicamente, la Organización de Estados Americanos también recomendó repetir las elecciones. En ese momento el jefe de misión había sido Tuto Quiroga, ex presidente de Bolivia, y el ex presidente de Guatemala, Álvaro Colón, fue el subjefe de misión. Pero entonces sería muy difícil que se reconozca una salida al margen de la Constitución. Y eso es lo que no queremos ver en Bolivia, como ya se había visto durante tantísimo tiempo. Evo había gobernado con un fuerte consenso entre los sectores cocaleros, sindicalistas, entre todos, pero ya cuando vimos que parte de las centrales sindicales cercanas a los cocaleros estaban manifestándose previo al día de ayer, se veía que había perdido esa fuerza política, que ya se veía, vuelvo y resalto, desde el año 2016, cuando el jefe de misión en la OEA en ese país fue Leonel Fernández, entre los distintos países que le tocaron encabezar. Entonces vuelvo y resalto, es muy lamentable que se haya llegado a eso, no debió haberse llegado a esto, y es un gran problema no solamente para Bolivia, sino para buena parte de la región. Invito a la audiencia a que lea también el informe que elaboró la OEA en el año 2017, cuando pidió que se repitieran las elecciones en Honduras, lo cual no se concretó, cuando Estados Unidos reconoció el gobierno de Juan Orlando Hernández, que, como mencionaba anteriormente, es otro presidente que se presentó al margen de la Constitución con una sentencia muy similar a la que benefició a Evo Morales. ¿Y por qué resalto esto? Y es para ver que no se trata de izquierda o de derecha, sino que hay quienes son ambidiestros a la hora de asaltar la institucionalidad, porque también lo vimos en Nicaragua con Daniel Ortega, y lo vimos en menor medida, porque no fue exactamente lo mismo, pero en Costa Rica, cuando Oscar Arias es quien pone de moda estas interpretaciones constitucionales de que la reelección es un derecho humano que no puede conocer ningún límite. Jaxel, tú has hablado algo interesante. Básicamente dices que la sentencia emitida por el Tribunal Plurinacional
de Bolivia no es legal, pero es la misma OEA a través de su secretario general que le da impulso a esta sentencia cuando el secretario general de la OEA hace unas declaraciones aquí en la República Dominicana, incluso en las que dice que el derecho a elegir y ser elegido es un derecho inalienable de todo. No, él no dijo eso. De todo ser humano. Ahí están las declaraciones y establece justamente y promueve justamente ese derecho. Incluso posterior a esto, el secretario de la OEA es recibido por Evo Morales en Bolivia, y justamente para hablar estos temas. Hay otros casos específicos que mencionas, como Nicaragua. Nicaragua es un gobierno, independientemente de los aciertos y desaciertos de 300 muertos. El comandante Ortega, que hoy está de cumpleaños. De Ortega. La realidad es que es un gobierno que fue avalado por más del 60% de la población. Luego de impedir que se presentaran ese proceso electoral fue un proceso legítimo. Pero ahí yo difiero de ti. Yo difiero 100%. Bueno, pero fue un proceso legítimo. Aunque sea un proceso legítimo, que la gente vaya y vote, vamos a suponer que sea legítimo entre comillas, automáticamente todo gobierno, desde mi óptica, pierde la legitimidad y el derecho a que se le respeten los marcos constitucionales cuando tú empiezas a asesinar ciudadanos, porque difieran políticamente. La todos los días. ¿Tú entiendes? O sea, tú matas 300 ciudadanos bajo cualquier concepto y ya usted no me puede hablar, que usted hay que dejarlo concluir porque usted fue elegido mediante voto. Solamente vemos las situaciones que se han presentado de un lado. Los ciudadanos han sido de todos los lados. El gobierno de Nicaragua reconoció 180 muertos, entonces vamos a hablar de 180, pero fueron 180 en un solo mes. Pero fíjate que no estamos diciendo 300 muertos opositores a él. Sí, eso es lo que estaba mencionando Jackson. No solo opositores, imagínate que hayan también de los de él, pero son frutos de la misma situación. De la misma inestabilidad política. Eso es lo que quiero aclarar. Eso es lo que quiero aclarar. Hace 40 años que llegó al poder por primera vez, pero sobre algo que mencionabas, y era que supuestamente Luis Almagro dijo que el derecho a elegir y ser elegible era humano y no podía conocer ningún límite. Yo invito a que vean las declaraciones de Luis Almagro, que él lo que dijo fue que la OEA no tiene mecanismo para impedir candidaturas, porque específicamente, como también había pasado en Honduras, como también había pasado en Nicaragua y como también había pasado en Costa Rica, y habían presentado las candidaturas a esos tres presidentes, entonces la OEA no podía decir que específicamente Evo Morales no podía presentarse. Y ahí están las declaraciones. Él no dijo que el derecho a elegir sea equivalente a que la reelección debe ser ilimitada. Incluso la propia OEA pide una opinión consultiva a la Comisión de Venecia, que es la que establece que no puede interpretarse que es un derecho inalienable. De ninguna manera dijo Luis Almagro aquello. Él sí dijo algo que para algunos fue criticable, pero que tenía cierto sentido. La OEA no tenía mecanismo. Pero yo, Jackson, tengo... Y pueden ver las declaraciones. Aunque así como le dije a Eduarda lo de el comandante, tengo que externarte a ti públicamente pederasta y violador reconocido. Que tengo mis diferencias con muchas posiciones que la OEA asume. Y yo también, 100%. O sea, pero no trata de ser equilibrado. De la misma manera que reconocemos que Evo Morales fue un presidente exitoso. Mira, el PIB per cápita de Bolivia en el año 2005 era eran $1,000. $1,000 específicamente, según el PPA, que es la paridad del poder adquisitivo. Pero lo entregan $4,000. Se cuadruplicó. Eso fue un éxito. Bolivia era un país ingobernable en el año 2005 y él había tenido estabilidad. Eso fue un éxito. Pero lo tira todo por la borda por su ambición. De la misma manera que, por ejemplo, Daniel Ortega tuvo la oportunidad histórica de reivindicarse del año 2007 en adelante, cuando vuelve al poder, tras 17 años de oposición, pero que termina haciendo, pues, destruyendo cualquier tipo de ilusión democrática que había en ese país. Se pone a su esposa de vice. Sí, también. Entonces, ¿qué es lo irónico? Mira, ¿qué grita la gente en Nicaragua? Ortega, Somoza son la misma cosa. ¿Por qué gritan esto? Porque después de tanto combatir una dictadura familiar, como fue el somocismo funesto, entonces ahora el orteguismo nefasto, y eso no lo dice Yatzel Román, lo dicen buena parte de los excombatientes sandinistas que han abandonado a Daniel Ortega. Yatzel, pederasta reconocido. Hablemos de España. ¿Qué pasó en España? ¿Cómo queda la composición política después de esto? Vimos que Albert Rivera de Ciudadanos decide renunciar, frustrado por el resultado electoral. ¿Cómo queda la composición política en España después de las elecciones? Bueno, a Albert Rivera solamente le quedaba renunciar, perdió 47 diputados entre abril y ahora. ¿Y qué sucede en España? Que tiene un sistema de gobierno parlamentario
que ahí no necesariamente gobierna quien resultó el más votado, sino quien logra formar una mayoría legislativa. Y eso es lo que en muchos países de la Europa occidental obliga a formar coaliciones para poder establecer este gabinete. Y por eso vemos a veces formaciones disímiles compartiendo con otras con tal de establecer un gabinete. Tal es el caso de Islandia, donde el gobierno es de la centro derecha con el partido de más izquierda. Tal es el caso de Alemania, donde vemos, por ejemplo, a los demócratas cristianos con los socialdemócratas en un gabinete. Pero España había tenido una tradición de gobiernos de un solo partido, porque tenía un bipartidismo muy fuerte entre el PSOE y el Partido Popular. Eso se acabó en el año 2015, cuando entran al Parlamento con fuerza Podemos y Ciudadanos, pero ahora quedó mucho más quebrado en abril de este año, cuando, por ejemplo, entra también Vox, que ahora es la tercera fuerza política en España, con más de 50 legisladores y un discurso duro, conservador, nacionalista, que entonces hace mucho más difícil formar esa mayoría de 176 diputados que se necesitan, porque hay dos bloques de derecha e izquierda no independentista. El de izquierda está compuesto por el Partido Socialista Obrero Español, por la coalición Unidas Podemos, que es entre Podemos, Izquierda Unida y varias otras formaciones minoritarias, y ahora Más País, que lidera Íñigo Errejón. Está el bloque de derecha, que encabeza el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, de manera mucho más disminuida, pero ninguno se acerca a los 176 diputados. ¿Y entonces cómo va a formarse? Bueno, por eso es que España ha tenido 4 elecciones en 4 años. Es un fracaso de la cultura política en ese país, porque en los demás lo que hacen es encontrar un punto de acuerdo y darle un gobierno al país, pero entonces España no ha logrado eso, y en gran medida eso es responsabilidad de Pedro Sánchez, que cuando en el año 2016 se negó a abstenerse con tal de que gobernara el partido más votado, sembró la cultura de que el segundo hace todo lo posible para que no gobierne el primero. Y no solamente eso, sino que hizo todo lo posible para no formar un gabinete con Unidas Podemos. Y obviamente quienes han visto este programa saben que yo soy muy crítico de Pablo Iglesias y su estilo político, pero eso es preferible a no tener gobierno y a repetir elecciones que son muy caras, pero por la cultura política de una persona que ha sido funesta para los consensos en ese país. Como dato, en el caso de Bélgica, que es el país que tiene el récord de más tiempo sin formar gobierno, cuando en el año 2010 el partido más votado fueron los separatistas flamencos, eso impidió que se formara un gabinete, porque ¿quién va a invitar como miembro del gobierno a un partido que dice que quiere separarse de ese país? Y duraron entonces 540 días sin formar gobierno, hasta que finalmente lograron un acuerdo mediante el cual el gobierno nacional decidió que el gobierno regional de la región de Flandes tendría más presupuesto que el gobierno nacional. Pero eso es algo más o menos común en el parlamentarismo. Otro caso es el de Italia, donde no necesariamente repiten elecciones, pero Italia ha tenido 68 gobiernos en 70 años, porque precisamente esa inestabilidad parlamentaria ha llevado a que caigan muy frecuentemente. Solamente en los últimos años Italia ha sido gobernada por Silvio Berlusconi, por Matteo Renzi, por Enrico Letta, por Paolo Gentiloni y ahora por Giuseppe Conte. Estamos hablando de solamente 5 años, 5 gobernantes, pero ahí no han tenido que repetir gobierno. Pero solamente como dato y relacionarlo un poquito con la región del hemisferio occidental, hay países que tienen lo que se llama semipresidencialismo. Hay un jefe de Estado que nomina un jefe de gobierno que debe ser aprobado por el legislativo. Tal es el caso de Perú y de Haití, y a ninguno de los dos le ha funcionado eso. Perú ha sido el ejemplo clásico de inestabilidad política, y Haití, que es el ejemplo clásico de Estado fallido, ha sido más complicado aún por el hecho de que es imposible formar un gobierno. Desde febrero Haití está sin primer ministro, y cuando no hay primer ministro no se puede tener iniciativa legislativa. Cuando no se tiene iniciativa legislativa no pueden presentar proyectos de presupuesto, y cuando no logran aceptar presupuesto entonces no pueden desembolsar los fondos internacionales. Entonces yo no estoy diciendo que un sistema es mejor que otro, pero dependiendo de la cultura política, a veces el presidencialismo de claras mayorías es preferible al parlamentarismo que genera bloqueo. En lugares como Alemania, en lugares como Irlanda, en lugares como Reino Unido, eso ha sido beneficioso, Austria también, pero en lugares como España, este sistema no estaba pensado para el multipartidismo, porque la cultura de ese país es de mayorías que hoy son imposibles. En España se acabó eso de un partido que gobierna por sí solo. Jaxel, una última de mi parte, no sé si tú tendrás alguna pregunta, pero ¿qué opinión te merece la utilización, en el caso justamente de España, desechan o dejan de lado un poco el voto automatizado? Y pregunto, ¿cuál es tu opinión? Porque sé que eres de los pocos que ha obtenido la oportunidad de ser observador de 29 procesos electorales, e incluso
en Europa, que eso es algo casi imposible para los latinoamericanos acceder a un proceso electoral europeo como observador. ¿Qué opinión te merece? ¿Implica algún retroceso o te parece que es una opción adecuada? Sí, como dato, he estado en 29 procesos electorales de 21 países, tanto en América, Asia, Europa y África, con distintas, digamos, características. Y yo debo decir que todo depende del país. Hay lugares donde el voto automatizado ha sido excelente, hay lugares donde no lo ha sido. Y entonces uno lo que tiene que velar es porque la cultura política lleve a algo que sea confiable para la mayoría. En los países donde han echado hacia atrás distintas reformas es porque no ha generado suficiente confianza, y un proceso donde una parte importante de la población no confía en el sistema no puede ser un proceso que deje contentas a la mayoría de personas. Por eso vuelvo y resalto, ningún sistema es mejor que otro, porque todos son vulnerables. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, el fraude comprobado por la propia Unión Europea, por no mencionar a la OEA, pero el fraude comprobado fue con una boleta única. En otros lugares también ha sido con boleta única, y en otros lugares se han identificado manipulaciones a través de los sistemas automatizados. Pero lo importante es velar por la mayor credibilidad y velar por algo que ayude a que los actores que vayan a participar en elecciones se sientan mínimamente confiados. Entonces, todo con tal de lograr la paz ciudadana. Eso es lo importante. Bueno, porque yo no quiero decir que ningún sistema es mejor que otro. Gracias de verdad por estas intervenciones y excelentes, como siempre, experiencias que compartes con nosotros y con la audiencia. A ustedes no se muevan, tenemos que hacer un contacto de publicidad, pero le dejamos con una encuesta que nuestro equipo de producción se ha ido a las calles a hacer a propósito de todo este lamentable tema de los feminicidios, para ver qué opina la gente, si cree en los datos que la Procuraduría General de la República ha esbozado, de que este es el año donde menos feminicidios ha habido de los últimos 14. Vamos a ver lo que dice la gente en las calles. Bueno, yo no lo creo, ¿no? ¿Por qué? Esto, Interdiario matan a una mujer. Interdiario. Ustedes ven la noticia, eso todos los días, Interdiario, un homicidio. Yo creo que este año ha duplicado eso que yo dice. Bueno, todo va a depender de la manera en cómo nosotros los ciudadanos tomemos conciencia con relación al tema, porque si seguimos de la manera como estamos actuando, en la actualidad será incrementada al por mayor. Hasta el momento entiendo que no. Ahora, si nosotros como ciudadanos tenemos conciencia y cambiamos la actitud, pues entendería que sí. Yo entiendo que no. ¿Por qué? Porque de acuerdo con las estadísticas y las noticias que estoy viendo, lo veo que van en aumento en vez de ir retrocediendo. No sé qué decirte, pero yo sí sé que a mí me gusta conservar a la mujer, y yo le pido a Dios que a todos los hombres le dé mente para que así actuemos. La mujer en respeto con el hombre y nosotros en respeto con la mujer. Bueno, yo creo que este año va a romper récord de feminicidio. Pero todo lo que está aconteciendo, estamos mirando lo que está pasando. Sí, lo que estamos viendo en esta lupa para verlo. Bueno, este año como todos, yo lo veo bastante alto igual en la tasa de feminicidios, pero realmente, a comparación con el año pasado, ha bajado un poco. Eso es lo único que yo puedo decir. Bueno, ahí está ¿cómo se llama? Porque lo que hay que analizar año por año y saber si en este hay menos feminicidios que en el pasado y que en los otros anteriores. Eso es lo que se debe hacer para determinar una realidad objetiva de las cosas. Juancito Sport, la banca de mayor prestigio en todo el país. Bueno, señores, y después de haber visto todo este recorrido por el mundo geopolítico, España, Bolivia y todo lo que está pasando, vamos en este último bloque a hablar un poco de deportes, porque a la gente aquí les gustan los deportes, definitivamente. Aquí hay tres cosas con las que la gente es loca: la política, la pelota y la religión. La religión también, pero también la cerveza y la bebedera. A la gente le gusta su coro aquí también. Entonces, miren, en la NBA, señores, yo soy fanático de Los Ángeles Lakers.
fanático de LeBron, y el equipo de los Lakers anoche recibía la visita de los Raptors de Toronto en su casa. Los Lakers llegaban con el mejor récord de la NBA, 7-1, y parecía ser que el nuevo equipo de LeBron estaba sumamente acoplado. Recibían a los campeones defensores que están jugando sin su superestrella, que es Kawhi Leonard, porque se fue a los Clippers. Y señores, eso fue un juegazo. Llegó al último cuarto, empate a 78, pero al final, sorpresivamente, el equipo de Toronto terminó ganando 104-92 a los Lakers. LeBron hizo un triple doble, pero solo anotó 13 puntos. Y esa merma en la puntuación habitual de LeBron, porque LeBron promedia 25 puntos por juego, anoche solo encestó 13. Al final marcó la diferencia en ese triunfo de Toronto. El equipo, por ejemplo, Danny Green no encestó ningún punto contra su antiguo equipo, o sea que los Lakers ahora tienen marca de 7 ganados y 2 perdidos. Miren, pasando al béisbol invernal, ustedes saben todo este escándalo que se ha generado en el equipo de las Estrellas Orientales porque decidieron votar al dirigente Fernando Tatis. Eso ha generado una protesta no normal. Miren imágenes, señores, de los fanáticos fuera del estadio de San Pedro protestando por la vuelta o la reposición de su dirigente. Ellos dicen que el equipo cometió un abuso porque las Estrellas Eduardas tenían 51 años sin ganar y con Tatis ganaron el año pasado el campeonato. Entonces este año el equipo no comenzó bien y la dirigencia decidió votarlo. Y eso ha generado una inconformidad en los fanáticos a tal punto que están acusando a Maniacta. Yo honestamente soy de los que creo que el equipo se desesperó. No debió votar a Tatis, sobre todo por la hazaña que venía de lograr el año pasado. Pero al final eso es un negocio y el que está perdiendo dinero decide lo que le conviene y lo que no le conviene. Eduarda, lamentablemente no hay tiempo para más. Bueno, ha sido un placer acompañarte el día de hoy. Yo me siento más que honrado de que me hayas acompañado. Ojalá para mí que sea fijo esto, porque así no estábamos con esos hombres tan feos aquí. Que no te escuchen los muchachos, le mandamos un abrazo. Si Dios lo permite, mañana estaremos en otra entrega de Tiempo de Orientación de 11 a 12 de la noche por Cinevisión Canal 19. Que Dios les bendiga y que descanse.